Hola, ¿cómo están? Yo soy el padre Gabriel Abascal y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este día de la Semana Santa, en este tiempo tan especial en el cual nosotros los cristianos recordamos los misterios más importantes de nuestra fe. Y hoy quisiera platicarles sobre el tema de la Eucaristía. Y para platicarles sobre este tema me gustaría recordar algo que me sucedió hace algunos años. Yo, recién ordenado sacerdote, me habló una señora para pedirme la primera comunión de su hija. Recuerdo muy bien que la primera comunión era por ahí del 27 de marzo. Esta señora me habló más o menos por ahí de enero. Me habló y me dijo: padre, ¿usted puede darle la primera comunión a mi hija? Y yo le dije: bueno, claro que sí. ¿Cuándo es? Y me dijo: el 27 de marzo. Y le dije: claro que sí, con mucho gusto. Y me dijo: padre, perfecto, estupendo, genial. Nada más, por favor, pues no se le vaya a olvidar, porque conozco una amiga a la cual, pues al padre que le había pedido que le diera la primera comunión a su hijo, se le olvidó, y no quisiera que pasara lo mismo con mi hija. No quiero que se le vaya a olvidar a usted. Y le dije: no, señora, no se preocupe, no se me va a olvidar. Ya lo apunté aquí en la agenda, estamos firmes con esa fecha. Pasaron como 2 semanas y me volvió a hablar la señora y me dijo: padre, entonces, ¿usted puede dar la primera comunión a mi hija el 27 de marzo? Le dije: sí, señora, ya le dije que sí, no se preocupe, aquí lo tengo agendado. Oye, es que fíjese que a una amiga el padre se le olvidó ir, tal. Dije: no se preocupe, no va a pasar lo mismo, yo lo tengo apuntado. Pasaron como otras 3, 4 semanas y me volvió a hablar la señora. Me dijo: padre, ¿está listo para la primera comunión de mi hija, que es el 27 de marzo? Le dije: sí, señora, sí estoy listo, lo tengo apuntado, lo tengo agendado, ese día no voy a salir. Es que fíjese que una amiga, el padre se olvidó ir. Dije: sí, ya me contó esa historia muchas veces, a mí no se me va a olvidar, a menos que pase algo extraordinario, pero aquí voy a estar, con mucho gusto le voy a dar la primera comunión a su hija. Bueno, pero de todas maneras le dije en esa llamada: un día antes márqueme, porque la veo usted muy nerviosa, márqueme para que usted esté segura de que efectivamente voy a darle la primera comunión a su hija. En fin, que efectivamente el 26 de marzo me marcó. Le dije: señora, estoy listo, no se preocupe, ahí nos vamos a ver. Llegué a la celebración y era increíble, ¿no? Habían puesto como un camino de globos en el centro, flores por todas partes, había camarógrafos, había un montón de niñas, mamás vestidas como si fuera eso una boda. Fue una ceremonia espectacular, increíble. Yo después no fui a la recepción, es decir, a la fiestecita que le hicieron a la niña, pero pues me contaron que había de todo, ¿no? Había payasos, había mimos, había gente que le pintaba la carita a las niñas, había quien hacía cosas con plastilina, había puestos de comida. No, bueno, para la primera comunión, esta familia, esta señora, como decimos en México, tiró la casa por la ventana. Y fue un evento la primera comunión de esta niña, ¿no? Bien, pues pasaron los días y yo tuve que ir al colegio donde estaba esta niña a una reunión y me la topé en el patio. Y le dije: hola, fulanita, ¿cómo estás? Y me dijo: muy bien. Y le dije: ¿cómo fue tu segunda comunión? Porque yo le hablé mucho de que era muy importante la primera comunión, pero era más importante la siguiente y la siguiente. Y me dijo: no he hecho la segunda comunión. Y le dije: ¿cómo que no has recibido a Jesús otra vez? Y me dijo: no, porque mis papás no me han llevado a misa. Me quedé yo pensando, diciendo: ¿cómo es posible tanta prisa, tanto tanta fiesta, tanta preparación, tanto dinero tirado para una primera comunión, cuando al final realmente no valoramos lo que es el sacramento? Lo único que nos importa cuando vamos a hacer la primera comunión, o cuando vamos a bautizar a un niño, o cuando una pareja se va a casar, es la fiesta, es lo externo, pero muy pocos realmente valoran lo que es el sacramento.
Dice el Papa Benedicto XVI en su carta apostólica Porta Fidei, el anterior Papa Benedicto XVI, dice que tomamos la fe como un presupuesto, como un aspecto meramente cultural. La fe se ha convertido en un presupuesto obvio de la vida común. En este sentido, la fe no es algo que nos cala profundamente, no es algo que se viva de manera real, es algo que vivimos por cultura, por tradición. Y efectivamente, tiene razón el Papa Benedicto, ¿no? ¿Cuántas veces nos acercamos a los sacramentos, a la primera comunión, al bautizo, a la boda, a la misa, como algo meramente cultural, como una tradición, como algo que tenemos que hacer, pero que realmente no marca nada en nuestras vidas, que no tiene un significado importante, es simplemente algo que así sucede? Y pues eso, ¿no? Bautizamos a nuestros hijos porque hay que bautizarlos, les hacemos una fiesta de primera comunión porque hay que hacerla, porque los demás lo hacen, y después crecen y se quieren casar y también pues hay que organizar una boda. ¿Por qué? Porque así todo el mundo lo hace. Vivimos en ese espiral y no nos damos cuenta del valor de los sacramentos, no nos damos cuenta del valor de nuestra fe. La fe como algo accesorio que nos ponemos y nos quitamos, ¿no? Soy católico, tengo que darle la primera comunión a mis hijos y entonces me pongo la camiseta de cristiano, de católico, de bautizado y me pongo en ese mood. Pero una vez que termina el evento, me lo quito, ¿no? Vivimos la fe como si fuera algo accesorio. Hemos convertido la fe como en una especie de playera o de vestido. ¿Y por qué es esto? Pues porque no entendemos lo que vivimos. Por eso creo que es importante entender lo que vivimos. Y en esta plática en la cual yo les quiero hablar del sacramento de la Eucaristía, creo que antes de hablarles del sacramento de la Eucaristía, me gustaría rápidamente explicar muy bien qué es un sacramento, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, los sacramentos y la Eucaristía y etcétera, etcétera, la Eucaristía y los otros 6 sacramentos, y a lo mejor hasta me los sé de memoria, pero no sé qué es un sacramento. Bueno, pues rápidamente, antes de entrar en el tema de la Eucaristía, decir que un sacramento es un signo sensible de la gracia. Es un signo sensible de la gracia. Es un signo sensible que Dios nos deja, en donde lo podemos palpar, en donde lo podemos tocar, porque es eso, precisamente elementos materiales que no fueron escogidos arbitrariamente, sino que llevan un significado, que significan algo y que desean obtener algo sobrenaturalmente en nuestras vidas. Por eso el agua significa limpieza, significa lavado, significa baño, y por eso en el bautismo realmente en ese momento esa agua que se derrama sobre el que se va a bautizar realmente limpia, significa esa limpieza, y realmente actúa la gracia de Dios ahí. Es impresionante, ¿no? Dios, que es súper inteligente, es el inteligente, sabía que nosotros hombres somos hombres y mujeres de cuerpo y alma. Él sabía que nosotros no solamente somos espíritus puros, sino que no solamente somos almas, sino que también somos cuerpo y necesitamos tocar, ¿no? Nosotros necesitamos abrazarnos, a veces lloramos, reímos, sentimos, y entonces nos deja los sacramentos precisamente para que nosotros sintamos también su gracia, para que tengamos esos signos, porque sabe que también somos materia, porque Él sabe que también somos cuerpo. Bueno, ¿y cómo instituyó Dios, Jesucristo, en concreto, su Hijo Jesucristo, cómo instituyó los sacramentos, o en qué momento aparecieron los sacramentos? Bueno, pues Jesucristo, cuando vino, cuando se encarnó, cuando estuvo aquí presente en la tierra físicamente, hace 2000 años, instituyó los sacramentos. No de manera jurídica, como nosotros lo haríamos ahora, ¿no? Llamaríamos a un notario, llamaríamos a unos testigos, firmaríamos un acta. Aquí están todas las rúbricas y las especificaciones del sacramento de la Eucaristía, lo haríamos y pues a lo mejor firmaríamos, aquí está, ¿no? Jesucristo no instituyó así, obviamente.
Jesucristo instituyó con palabras, con gestos y con acciones. Él instituyó los sacramentos, y lo podemos revisar en el Evangelio, con palabras, con signos y con acciones. Es por eso importantísimo recordar que Cristo mismo instituye este sacramento, e instituye los sacramentos, e instituye el sacramento de la Eucaristía. No es un invento de los padres, no es un invento de las monjas, no es invento de los consagrados o de las consagradas, no es un invento de la gente más mocha de la iglesia, no es un invento del Papa. Los sacramentos son un invento, por así decirlo, son instituidos por Cristo mismo. Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y Cristo que también instituye esa iglesia, que también es sacramento. Por eso cuando decimos, no, yo sí creo en Jesucristo, pero en la iglesia no, estamos diciendo un sinsentido. Cuando la gente dice, no, yo sí creo en Jesús y todas sus enseñanzas, pero a la iglesia la hago a un lado, pues no se puede. ¿Por qué? Porque Cristo mismo instituyó a la iglesia, que también es sacramento, e instituyó los sacramentos dentro de ella, y no podemos separar una realidad de otra, no podemos separar a Cristo de sus sacramentos. Por lo tanto, esa iglesia que es sacramento es signo de la presencia de Dios en la tierra, y es la administradora de los sacramentos, entre los cuales encontramos la Eucaristía. Dijimos entonces, sacramento, signo sensible de la gracia de Dios, signo sensible de la presencia de Dios. La iglesia también es un signo, es un sacramento, no dentro de los 7 sacramentos, pero es también un signo, y esa iglesia contiene los sacramentos, es la administradora de los sacramentos, entre los cuales encontramos el de la Eucaristía. Como Jesús instaura el sacramento de la Eucaristía, pues es muy bonito pensarlo, ¿no? Porque Jesús se encarna en el seno de la Virgen María, está ahí toda su vida oculta, después está toda su vida pública, empieza a conocer a los hombres, tiene a sus apóstoles, tiene a sus discípulos, gente que le sigue, gente con la cual interactúa, a la cual le hace milagros, etc. Y Jesús se va enamorando de los hombres más y más y más y más. Y vemos que ese momento de tanto amor de Jesús hacia los hombres llega a culminar en una oración en la cual Jesús dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. No dejes que ninguno se pierda. Jesús mismo se ve que está totalmente apasionado y enamorado por todos aquellos que estaban con él y todos los hombres que habríamos de pisar la faz de la tierra. Y entonces Jesús tiene la genialidad de quedarse con nosotros. Y entonces en la última cena instituye la Eucaristía y dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Imagínense qué locura del amor de Dios. La Eucaristía es la locura del amor de Jesús hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya había hecho el bien, ya había predicado el Evangelio, las bienaventuranzas, las parábolas, nos había dejado el mandamiento de la caridad, nos había dicho cómo teníamos que amar, había hecho milagros, había calmado el mar, había multiplicado los peces. Jesús ya había hecho absolutamente todo. Es más, ya sabía que iba a morir por nosotros en la cruz, y se vuelve loco de amor y dice: me quiero quedar con ellos, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces invita a sus amigos a una cena, toma el pan, toma el vino, que son elementos a los que todos podemos llegar de manera fácil, y dice: este es mi cuerpo, este es mi sangre. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo me voy a quedar con ustedes. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. Jesús se quiere quedar con nosotros en la Eucaristía. Por lo tanto, Él instituye en ese momento la Eucaristía como su presencia real entre los hombres, y pone su casa entre nosotros, pone su presencia entre nosotros. Y por eso realmente nosotros hacemos iglesias y hacemos capillas donde guardamos a Jesús Eucaristía, porque Él está realmente presente. Porque nosotros nos lo inventamos, no, porque Él nos dijo: este es mi cuerpo, este es mi sangre, hagan esto en memoria mía, aquí me voy a quedar yo con ustedes para siempre. Qué bonito darnos cuenta que
esa Eucaristía no es un invento humano, sino que esa Eucaristía es un deseo de Dios mismo de quedarse con nosotros. Esa Eucaristía es un deseo de Dios mismo de alimentarnos con su propio cuerpo y con su propia sangre para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que nosotros podamos quedárnoslo y comérnoslo. Este es el exceso del amor de Dios. La Eucaristía es el exceso del amor de Dios. Bien, después de esta introducción, me gustaría platicarles rápidamente algunas prefiguraciones de la Eucaristía, es decir, algunas formas en las que en el Antiguo Testamento ya se vislumbraba el tema de la Eucaristía, ya se veía venir, ya Dios en su plan de salvación también realizó algunas acciones con su pueblo para que ellos después pudieran atar cabos, darse cuenta de que toda esa historia les iba a llevar a la Eucaristía. Y esas prefiguraciones son, primero que nada, el maná en el desierto. Dice Jesús en Juan 6: yo soy el pan de vida bajado del cielo, no como el maná que sus padres comieron en el desierto y perecieron. ¿Se acuerdan cuando Moisés saca al pueblo escogido, saca al pueblo judío para llevarlo a la tierra prometida, lo saca de la esclavitud en la que estaban, en la esclavitud de los egipcios, los saca a caminar al desierto, y cuando van caminando en el desierto los judíos empiezan a quejar y empiezan a decir: oye, estábamos mejor esclavos, comíamos por lo menos algo que nos daban los egipcios, y ahora vamos en el desierto y ¿qué vamos a comer? Y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice: no te preocupes, yo voy a mandar comida para mi pueblo, y manda el maná. Y el maná era efectivamente una especie de pan que cuando se levantaban los judíos lo veían como tipo rocío en el suelo y podían comer y podían alimentarse. Y ese era el maná, era el pan que caía del cielo. Y entonces Jesús en el Nuevo Testamento dice: oigan, sus papás, sus padres, sus ancestros, sus abuelos, sus tatarabuelos comieron el maná en el desierto, el pan que bajaba del cielo. Y Jesús dice: yo soy el verdadero pan bajado del cielo. Ya no como el maná, sino como el verdadero pan, el verdadero alimento. Ya el maná es una prefiguración de la Eucaristía. Y en segundo lugar, una prefiguración de la Eucaristía también es el Cordero Pascual. El Cordero Pascual que libró de la muerte al pueblo de Israel. También el pueblo de Israel, cuando estaban presos, cuando estaban esclavos en Egipto, no sé si ustedes se acuerdan que el Señor les dijo: ¿saben qué? Yo voy a pasar, el ángel del Señor va a pasar por Egipto, por todas las casas de Egipto, y va a matar a todos los primogénitos. Pero no va a entrar en las casas de aquellos que maten un cabrito y pongan su sangre y hagan una cruz con su sangre en las puertas. Va a pasar el ángel del Señor, y donde vea que hay una cruz con la sangre de un cordero inmolado, de un cordero sacrificado que ustedes se van a tener que comer dentro, cuando el ángel del Señor pase y vea esa señal, no se va a detener en ese lugar, sino que va a seguir de largo. Y donde no haya esa señal, pues ahí quiere decir que es la casa de un egipcio, y ahí sí va a entrar y va a matar al primogénito. Bien, pues efectivamente hacen eso los judíos, hace eso el pueblo de Israel, y al hacer eso resulta que ese cordero que se comieron, ese cordero que sacrificaron, es la fiesta de la Pascua judía. ¿Por qué? Porque ellos cada año celebraban precisamente la Pascua, que es el paso de la esclavitud a la libertad. ¿Y cómo pasaron a esa libertad? Pues precisamente con eso que el Señor les había mandado, ¿no? Sacrificar un cordero para que ese cordero fuera inmolado y para que no hubiera muertes en el pueblo judío. Bueno, pues todos los años los judíos
celebraban esa Pascua y llevaban corderos y llevaban animales y llevaban machos cabríos al templo. ¿Para qué? Para que los sacerdotes los sacrificaran. ¿Los sacrificaran? ¿Para qué los sacrificaran? Pues como decirle al Señor: mira, yo tengo esto, pero yo te lo ofrezco a ti, te lo doy a ti para que ese sacrificio suba, sea agradable hacia ti y tú estés contento conmigo y tú perdones mis pecados y tú tengas piedad de mí. Bueno, pues Jesús es el nuevo Cordero. Él es el que se ofrece también en sacrificio por nuestros pecados. Y entonces por eso Jesús dice: ya no es necesario que haya más sacrificios, ya no es necesario que haya más machos cabríos, ya no es necesario que haya más ofrendas, porque Jesús es el que se va a inmolar por los pecados de los hombres. Él es el que se va a dar en sacrificio para que ese único sacrificio sea el que nos salve a todos, porque es el verdadero sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios. Y solamente ese sacrificio es el que puede ser agradable de verdad al Padre y es el que nos puede librar de la muerte, librar del pecado, abrirnos las puertas del cielo, hacernos herederos de la vida eterna. De manera que ya no más los judíos seguían sacrificando animales para encontrar la misericordia del Padre, para que sus pecados fueran perdonados, para que Dios les volteara a ver. Jesús dice: ya no hagan eso, ya no más cabritos, ya no más animales, yo me voy a entregar. Y Jesús es el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista en el Evangelio dice: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es el que verdaderamente se va a sacrificar por todos. Dice Jesús: mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí, como el Padre que vive me envió y yo vivo por él. Así que quien me come a mí tendrá de mí la vida. El que come este pan vivirá para siempre. Esa es la doctrina del sacramento, esas son las prefiguraciones del sacramento. ¿Cómo es la institución? La institución de la Eucaristía la tenemos en la última cena, antes de la pasión del Señor, cuando Cristo había hecho todo, los amó hasta el extremo. Dice el Evangelio: los amó hasta el extremo. Quiso quedarse con ellos. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, y tomen y beban, esta es mi sangre. Ahí está la institución de la Eucaristía en la última cena antes de la pasión. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. Hay que tomarlo de manera literal. No es nada más algo que significaba mi cuerpo o significaba mi sangre. Es algo que lo podemos reconocer en el Evangelio de modo literal. Y les voy a explicar por qué. Quien lee con atención el capítulo 6 de San Juan encuentra una curiosidad. En el texto griego, Jesús habla a lo largo de él de comer pan, pero no siempre usa el mismo verbo para designar esta acción. Les explico. En el texto griego hay dos verbos para designar la acción de comer, ¿ok? Es bien importante. Esto lo han hecho obviamente estudiosos, no crean que es algo que yo me inventé aquí, ¿no? Es algo que muchos estudiosos han ido a los textos originales y se han dado cuenta de absolutamente todo. ¿Qué verbos se usaban en cada momento? Bueno, pues en el texto original, Jesús, cuando habla de edo, esdio, fago, que es el verbo griego que indica la acción de comer alimentos cocidos. Sin embargo, cuando se refiere al tema de la Eucaristía, él habla del verbo trogo, que indica la acción de comer, roer alimentos crudos, que es la acción propia de las fieras que mastican su víctima. Por lo tanto, siempre que habla de comer el pan o el maná, usa el verbo fago, el que dijimos que es la acción de comer alimentos cocidos, alimentos normales. Lo hace 8 veces desde el inicio del capítulo, el verbo fago, el verbo comer normal. Pero el lector atento, los estudiosos se han dado cuenta
que en el versículo 54 de ese capítulo 6, San Juan usa el verbo trogón y lo hace justo cuando Cristo habla de comer su carne. Y así pasa en los versículos 54 y 57, lo usa 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que Jesús efectivamente está usando el verbo específico. Para comer cualquier otro alimento, cocido, verduras, etc., usa el verbo fago, que podría ser como comer para nosotros. Y cuando habla de la Eucaristía, toma el otro verbo, que es el verbo de tragar, de roer, de cuando nosotros, sí, eso, tragar quizás sería en español, ¿no? Cuando es algo como más tomar carne, o sea, tomar efectivamente sangre, carne, lo que hacen los animales cuando tragan carne de sus fieras. Qué importante es ese pequeño cambio que nos hace ver cómo Jesús nos está hablando efectivamente de comer carne. Y es increíble porque en los primeros siglos del cristianismo los romanos acusaban a los cristianos de antropofagia, es decir, escuchaban que tenían algunas asambleas, algunas reuniones en donde comían carne humana, y no era carne humana, era simplemente que estaban celebrando la Eucaristía y estaban confundidos porque decían, se están reuniendo para comer el cuerpo de alguien, y era el cuerpo de Cristo. Algo que a nosotros ahora ya se nos hace muy normal como católicos, pero en estos primeros siglos era un escándalo y por eso muchos de ellos fueron perseguidos. Seguimos con este estudio que hicieron de los verbos. Dice, no es una coincidencia el cambio del verbo, tanto que en el versículo 58 de San Juan 6, al hablar de la acción de comer el pan usa el verbo edo. Es claro de este análisis que Cristo, al hablar de la Eucaristía, no hablaba de una representación, hablaba de su presencia real, de comer realmente su carne. De modo que a las palabras del sacerdote que actúa en ese momento en persona de Jesucristo, in persona Christi, cuando yo como sacerdote levanto la hostia y el cáliz, realmente el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Jesús. Es el sacrificio de Cristo que nos abre la posibilidad de la redención. La reacción de los discípulos, pues no lo entendieron, lo entendieron literalmente. Ahorita les voy a contar por qué. Denme un minuto. La reacción de los discípulos es que efectivamente la entendieron literalmente, fíjense. Podemos ver cómo en ese mismo evangelio discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y se escandalizaban. Tan lo entendieron literalmente que muchos seguidores lo abandonaron. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Realmente estaban escandalizados con la doctrina de Jesús. Fíjense esta reflexión del Evangelio. O sea, Jesús dice, el que no coma mi carne no vivirá para siempre. Y nosotros podemos pensar ya de alguna manera modernamente o en el 2020 y decir, bueno, pues si ahorita Jesús nos dice eso no nos escandalizaría, ¿no? Pero en su tiempo era como que, ¿qué está diciendo este loco? Tan lo consideraban que estaba loco, que era una doctrina totalmente fuera de lugar, que algunos se escandalizaron y ya no querían seguir con él. Y es importante la reacción de Jesús, porque cuando ellos se fueron, el Evangelio no nos cuenta que Jesús les haya dicho, oigan, no, a ver, espérense, tranquilos, yo no estoy diciendo que se van a comer mi carne. Yo lo que les estoy diciendo es que significa mi carne, o que parece mi carne, o que es como un tipo de mi carne, pero no es mi carne, ¿no? Jesús, para nada, absolutamente para nada. Tan es así que en el Evangelio, si ustedes siguen leyendo, llega un momento en que le dicen a Jesús, es muy dura tu doctrina. ¿Y Jesús qué les dice?
No les dice, no, bueno, tranquilo, espérense, les voy a explicar. No, Jesús no les dice eso. Jesús les dice, ¿ustedes también quieren irse? Adelante, ahí está la puerta. ¿Ustedes también quieren marcharse? ¿También vosotros queréis marcharos? Adelante. Increíble cómo Jesús se mantiene firme en su doctrina. Es decir, Jesucristo se dio cuenta de lo fuerte de su doctrina, pero no dio un paso atrás. Sabía perfectamente lo que les estaba diciendo. Tan es así que les pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Es un buen momento ahora para reflexionar si nosotros también en la práctica quizá hemos dejado de creer en el Evangelio, ¿no? Quizá ser conscientes de esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. A lo mejor vamos a misa y ya no lo consideramos tan presente cuando Él mismo nos acaba de demostrar que efectivamente su presencia es real. Bien, pues ahora vamos a pasar a una breve historia del sacramento de la Eucaristía. A veces nos topamos con personas que nos echan en cara a los católicos que nos hemos inventado las cosas, que la Iglesia es un invento de Constantino, de que la Iglesia es simplemente una confabulación de algunos políticos, reyes, papas o gente del pasado para tener más poder o para poder abarcar más tierras, etcétera, ¿no? Y lo vemos en mucha literatura moderna, algunos documentales, en fin, no voy a decir nombres, ¿no? Pero cuánta literatura hay por ahí que dice que la Iglesia es simplemente un invento del hombre, cuando si ponemos atención en el Evangelio nos damos cuenta que es Jesucristo quien inventó la Iglesia, quien la instituyó. Entonces quisiera hacer rápidamente un recorrido del culto de la Eucaristía. La Eucaristía fue el centro de la vida de oración de los primeros cristianos. Lo vemos ya en los Hechos de los Apóstoles. Incluso vemos a la Santísima Virgen María reunida con los apóstoles. Se reunían para la celebración de la Eucaristía. Se reunían precisamente para hacer eso que Jesús les había mandado. Oraban, leían los textos sagrados y después venía la fracción del pan, venía la comunión. Eso ya lo vemos desde los primeros siglos, desde los primeros años que Jesús sube al cielo y que hacen los primeros discípulos junto con los apóstoles, junto con la Santísima Virgen María, ya tienen esas reuniones eucarísticas. Como les conté hace rato, también en ese tiempo en el cual imperaban los romanos, eran el imperio que de alguna manera permeaba la mayor parte del mundo conocido, los mismos romanos se daban cuenta que los cristianos se reunían para la celebración del culto. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XII cuando se dio un culto más prominente. Es decir, pasaron como 11 años en donde la Eucaristía se celebraba, pero no había todo el culto a la Eucaristía que ahora tenemos. No había horas eucarísticas, no había exposiciones, no había tanto tema de la custodia, sino fue hasta el siglo XII cuando empezó más un culto, cuando el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia que la Eucaristía debía tener más presencia pública, por así decirlo. Y esto se debido a algunas herejías que negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como Berengario de Tours, que decía que Jesús no estaba en la Eucaristía, sino solamente era un símbolo. Entonces empezaron las procesiones, las adoraciones, la devoción eucarística que ha enriquecido a la Iglesia. También porque hubo algunos milagros eucarísticos en la Edad Media.
que suscitaron en el pueblo esa devoción, suscitaron en los fieles de la iglesia esa devoción a la Eucaristía. Entonces empezaron precisamente a tener mucho más exposiciones, peregrinaciones y este tipo de adoraciones a la Eucaristía, al culto a la Eucaristía. Bueno, ¿qué efectos tiene la Eucaristía en nosotros? Primero que nada, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo. Ese es el primer efecto, el acrecentar nuestra unión con Cristo, nuestra amistad con Él. Por eso la Iglesia, por eso los padres, por eso todos los fieles bautizados recomendamos mucho la comunión diaria. ¿Por qué? Porque mientras más tomemos el cuerpo de Cristo, más podemos intimar con Él, más podemos acrecentar nuestra amistad con Él. La comunión acrecienta nuestra unión, nuestra amistad con Cristo. En segundo lugar, la comunión nos separa del pecado, porque la comunión es también una fortaleza. Cuando nosotros comemos alimentos comunes y corrientes, nos fortalecemos en nuestro cuerpo, fortalecemos nuestra constitución, nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestra sangre, incluso la inteligencia, la capacidad de observar, de atender. Cuando comemos estamos más alerta, estamos más fuertes. No podemos hacer deporte si no hemos comido bien. No podemos ir al gimnasio y sacar una buena musculatura si no hemos comido antes bien, ¿no? Ahora, ¿cuántos jóvenes toman proteína, etcétera, ¿no? Y cuidan una dieta? ¿Para qué? Para poder estar bien alimentados, para poder estar fuertes. Bueno, pues la comunión hace lo mismo en el alma. La comunión nos fortalece, nos alimenta el alma, y con esa fortaleza podemos combatir mejor las tentaciones y podemos combatir mejor al enemigo y podemos caer menos en el pecado. Por eso la comunión también es un alimento que nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por el perdón de nuestros pecados. Y en tercer lugar, la Eucaristía nos une a la Iglesia de Cristo, nos hace familia. Por eso es comunión, porque comulgamos como familia, todos entramos en comunión, nos hace parte de un todo que es la familia de Dios. Entonces, ¿qué efectos tiene la comunión? Acrecienta nuestra unión con Cristo. Segundo, la comunión nos separa del pecado. Y tercero, la Eucaristía nos une más a la Iglesia de Cristo, nos hace familia, esa comunión. ¿Dónde es donde los hombres compartimos nuestra vida? ¿Dónde es donde nos contamos las cosas? Nos contamos las cosas en la mesa. Todos los que me están oyendo saben que es verdad. Cuando tú quieres compartir una alegría, cuando tú quieres compartir la vida, cuando tú quieres estar a gusto con tu familia, con tus amigos, con los que quieres, ¿dónde lo hacemos? En la mesa. Hacemos una carne asada, hacemos unas pizzas, hacemos una pasta, hacemos un banquete, invitamos a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Y qué es lo que hacen los hombres? Se sientan alrededor de la mesa. ¿Por qué? Porque son familia, porque son amigos, porque se quieren. Bueno, pues Jesucristo no era ningún tonto. Sabía perfectamente, conoce mejor al hombre que cualquiera de nosotros. Y entonces Él también nos reúne como familia en torno a la mesa, en torno a la Eucaristía. La Eucaristía de los domingos es un banquete. Por eso cuando vamos a misa hay que recibir a Jesús, porque ir a un banquete, ir a una boda y no comer, o ir que te inviten a un asado o a una carne asada o a un momento de convivio y no comer, pues es como un poco absurdo, ¿no? Cuando vamos, nos sentamos y comemos. Bueno, pues en la misa también, vamos a la misa para comernos el cuerpo de Cristo. Por eso es importante tener esa vida de gracia. Por eso la Eucaristía nos une
en torno a la mesa. 1, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, dijimos. 2, la comunión nos separa del pecado. 3, la Eucaristía nos une más a la iglesia de Cristo, que nos hace familia. Ya para terminar, me gustaría darles algunas imágenes que al menos a mí me sirven mucho para valorar la Eucaristía. Primero que nada, a mí la Eucaristía me parece que es un sol. Un sol, porque ¿qué hace el sol en nuestra vida? El sol nos ilumina, ¿verdad? Bueno, pues la Eucaristía de la misma manera ilumina nuestra vida, ilumina nuestros senderos, ilumina por donde vamos caminando, de manera que si tú eres una persona de Eucaristía, si tú eres una persona que comulgas frecuentemente, esa Eucaristía es un sol, y ese sol va a iluminar tu camino y vas a poder caminar con más libertad. Cuando uno está en un cuarto oscuro, todo es sombra y todo es confusión, pero cuando todo se ilumina, cuando prendes un cerillo o una vela, puedes ver con objetividad. Bueno, pues la Eucaristía es un sol, y el sol, ¿qué hace? Nos ilumina la vida. De manera que esa es una comparación que a mí me gusta mucho sobre la Eucaristía, imaginármela como un sol porque ilumina, y un sol también porque da vida. El sol, ¿qué hace? El sol da vida. Si apagáramos el sol, si se apagara el sol, fíjense qué pasaría, ¿no? Si se apagara el sol, la influencia gravitacional del sol sobre la Tierra también desaparecería al cabo de 8 minutos. Al dejar el sol de atraer a la Tierra en su campo de gravedad, nuestro planeta se desplazaría en una línea recta por el espacio, sin rumbo, una línea recta. En 48 horas estaríamos en un cero absoluto, es decir, a menos 170 grados centígrados. La Tierra se cristalizaría, las plantas dejarían de hacer la fotosíntesis, no habría usos horarios, habría oscuridad total, rapiña y asalto en las calles, y todos moriríamos en cuestión de horas. Por eso la Eucaristía es un sol. La Eucaristía es un sol porque da vida, porque si se apaga ese sol en nuestras vidas, pasa esto que les acabo de decir. Si se apaga el sol conforme a la Tierra pierde su sentido, pierde su rumbo, se cristaliza, se hace fría. Los hombres mueren. Bueno, pues la Eucaristía es un sol, es el sol de nuestra vida que nos da vida, que nos alimenta, que nos hace estar de pie. La Eucaristía es un sol porque ilumina, es un sol porque da vida, y también la Eucaristía es un sol porque nos quema, porque nos transforma. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, la mayoría se han puesto un día a los rayos del sol, ya sea por estar trabajando, o ya sea porque un día fueron a la playa, o a un lago, o a un charco, y se pusieron en el sol, sin necesidad de ponerte nada. Si estás unos minutos debajo de los rayos del sol, ¿qué pasa? Tú no te das cuenta, pero después llegas a tu cuarto y estás todo morenito, o morenita, o rojo, o roja. ¿Por qué? Porque sin tú darte cuenta, el sol te quema, te va quemando, te va bronceando. Bueno, pues la Eucaristía hace exactamente lo mismo. Muchas veces no tenemos nada que decir, nada que rezar, estamos totalmente fríos, estamos totalmente secos. Vamos ante el sagrario, vamos ante la Eucaristía, nos ponemos ahí, a lo mejor estamos totalmente confundidos, tristes, o a lo mejor simplemente no tenemos nada que decir, pero la Eucaristía nos quema. Es como un sol que nos transforma el corazón, que nos broncea el corazón, que nosotros simplemente por estar delante de la Eucaristía nos quema y nos transforma. Por eso a mí me gusta comparar la Eucaristía con el sol, porque ilumina, porque da vida y porque quema. Ojalá que nos ayude esto también a nosotros a valorar más la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por último, quisiera terminar con esto que escribe el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dice: la Eucaristía no es un premio para los perfectos. No se trata de ser católicos pasivos. No se es católico porque no se peca y porque puedo ir a misa los domingos y comulgar, mostrando a todos mi vida perfecta. Es decir, dice el Papa Francisco, la Eucaristía no es el premio de los perfectos. Es decir,
no solamente es para aquellos que se consideran santos, buenos, sino que la Eucaristía es precisamente el alimento de los pecadores. Es el alimento de los que nos sabemos necesitados de la gracia. Es el alimento de los que sabemos que somos muy frágiles y que nos caemos y que nos tropezamos. Y recurrimos al sacramento de la confesión para poder alimentarnos de la Eucaristía, para poder estar fuertes, para poder dar guerra al enemigo y para poder caminar fuertes por ese camino iluminado por la Eucaristía hacia el cielo. Dice el Papa Benedicto también, la religión católica es la religión del sí, no es la religión del no. Por lo tanto, hay que llevar el amor de Cristo, Eucaristía, también a todas las personas con las que nos encontremos. Dice el Papa Benedicto, la religión católica no es la religión del no, es la religión del sí. Entonces hay que ver la manera, hay que tener la inventiva, la iniciativa para ver cómo podemos hacer para que Jesús sea más amado, sea más conocido, sea más seguido. Pues ahí lo tenemos en la Eucaristía. Por lo tanto, aprovecharnos en la medida de lo posible, obviamente, ¿no?, de esa presencia eucarística para acercar a más personas a Él y que Él haga el trabajo en esas almas que nosotros le llevemos en su presencia. Bien, pues espero que les haya gustado, o más bien, no solamente gustado, sino espero que les haya servido esta pequeña catequesis, esta pequeña reflexión sobre la Eucaristía. Ahí les dejo algunas pautas que les pueden servir para aumentar su amor a Cristo Eucaristía, y también les dejo algunas pautas que les puedan servir para estudiar más a fondo este gran misterio de este gran sacramento que es Jesucristo presente realmente entre nosotros en ese pedacito de pan, en esa copa de vino, Jesucristo Eucaristía. Pues muchas gracias, yo soy el Padre Gabriel Abascal y que Dios les bendiga y que tengan una Semana Santa. Hasta la próxima.